Hola a todos, nosotros somos el colectivo Agua de Panela. El día de hoy vamos a hablar de historias, de relatos, de todo eso que nos une alrededor de un lugar, alrededor de algo que nos pasó, una situación. Vamos a hablar de Bogotá, de cosas indígenas, de cosas paranormales, recordando e invitándolos a que vean nuestro podcast Agua Paneleando. Nosotros somos Laura, Jonah y Harold y esto es Agua Paneleando. Listo para comenzar el día de hoy. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Harold? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Listo, no, pues muy bien, emocionado porque estas historias en serio lo conectan mucho a uno con el territorio. Yo quería preguntarles, ¿ustedes conocen algún lugar indígena en Bogotá o han caminado por algún lugar indígena? Fíjate, Jarito, que de pronto nosotros en algún momento hemos pisado algún lugar histórico indígena o con algún relato que de pronto desconocemos. ¿Quién sabe qué nos depara el destino? Sí, igual pues también es como que uno, o sea, tal vez hemos estado en lugares indígenas pues, sin saberlo, ¿no? Pues también el desconocimiento del territorio es... Claro, o puede haber otra situación muy común en Colombia o en todas esas partes pues que fueron colonizadas por España, que llegan y ponen una iglesia o ponen alguna estatua de algún referente de ellos, pues sin decir que sea la iglesia buena o mala, ¿no? A lo que me refiero es que en Bogotá hay muchos lugares en los que podemos tener evidencias indígenas. Sí, puede ser el Museo del Oro, donde pues, están los famosos avioncitos, sí, que es una cosa a nivel mundial muy importante. Es cierto. Pero más cercano a nuestro territorio, en Ciudad Bolívar, ¿creen ustedes que hay indígenas en Ciudad Bolívar? Sí, claro. Debieron haber existido, esto era una montaña gigantesca, o todavía sigue siendo una montaña gigantesca, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues en Bogotá, quienes habitaban los muiscas como tal. Entonces en Ciudad Bolívar, en la parte de arborizadora alta, cerquita del CAI, hay una estructura que se llama el Puente del Indio. Ok. El puente del Indio, vamos, ¿se puede cruzar por ahí o...? Pues en realidad, pues es un sitio bastante histórico, que data de una época anterior a la ocupación de todo este espacio, pues ya con la expansión de Bogotá y todo eso. Okay. Pero en realidad era un acueducto, es decir, no es un puente así gigante, sino es un acueducto, similar a los acueductos romanos que hemos visto en YouTube. De pronto ustedes los han visto. Vayan al Puente del Indio, también tenemos. Dato curioso. Súper curioso. Muy importante, también está cerca el Palo del Ahorcado, que recuerdan que hablábamos de esto en algún podcast en anterior. algún momento Sí. lo hablamos, sí. Otro sitio histórico. Importante, muy importante. Sí. Ahorita demasiado importante. Ahora lo conocemos como el árbol de la vida, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, esta era una de las historias. Otra muy importante, ¿ustedes creen que Monserrate, que es un lugar donde vamos con nuestras familias, donde vamos pues a la iglesia, todo eso, ¿será que siempre hubo una iglesia allá? No, pues... ¿Qué creen que había ahí? ¿Qué creen ustedes que había ahí? Pues si no estoy mal, en la parte inferior, o sea en la parte de la falda, creo que es que se le dice eso. La falda de la montaña. La base de la montaña hay túneles que conectan varios lugares de Bogotá que utilizaban los indígenas para cortar camino. Tengo entendido eso lo hablamos en un podcast también. Claro, entonces tenemos que ir a ver esos podcasts, no se le olvide. Jonah, invítalos a ver el podcast. Los invitamos a ver nuestros podcasts ya en nuestras redes, están en Spotify, nos encuentran en YouTube también como Agua Paneleando, ya hay alrededor de 5 capítulos, viene siendo nuestro 6º capítulo, no se pierdan los anteriores, son muy buenos. Y pues yo les nombraba Monserrate porque es un lugar donde nace el agua. Entonces, para toda la cultura muisca, el agua era muy importante. Ellos hacían ciudades alrededor del agua. ¿Cierto? Sí, entonces lo que es Guadalupe y Monserrate eran lugares de observatorio para toda la sabana y lugares sagrados porque era donde nacía el agua. Entonces, muy importante, y esta historia, ¿qué sentido tiene? Pues reivindicar todos esos lugares donde nos han puesto algún tipo de imagen o de cosa que nos distrae del ritual real del territorio. Cierto, y teniendo en cuenta también que pues nosotros como tal estamos ubicados
en un terreno que en algún momento fue una laguna gigante, ¿no? La Laguna Bogotá, que fue poco a poco secada para poder construir muchas de nuestros lugares hoy en día y de las calles, calles que tenemos. Pues y también tenemos un volcán, ¿no? Y pues es un volcán de agua que... Pero eso es otra historia. Y Jonah, cuéntanos una historia, ya que estamos contando historias del día de hoy. Bueno, pues vamos a contar una historia digamos que data del siglo XX hasta la actualidad, del siglo XVIII para ser más exacto, ¿cierto? Ayer. Aquí a la vuelta. Un lugar emblemático y que ha sido muy importante para nosotros los colombianos, no solamente para Bogotá, sino para toda Colombia. Y hablamos del Hospital San Juan de Dios, ¿cierto? Este fue fundado en el siglo XVIII, fue el epicentro o el lugar de donde se graduaron muchos médicos, ¿sí? Muchas generaciones de médicos salieron de este hospital. Este hospital fue consolidado como uno de los más importantes a nivel digamos, Latinoamérica, ¿cierto? Y en los años 90 más o menos, él cierra sus puertas y queda abandonado. Es abandonado bueno, primero que todo, pues cierra sus puertas por cuestiones financieras y otros problemas que se le presentaron al hospital, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que él fue como un lugar donde se vio la vida, porque hubieron muchos nacimientos, también se vio la muerte, porque hubieron muchos fallecidos. Dentro del hospital hubo, digamos que muchos escenarios donde podemos evidenciar el sufrimiento y digamos que ese debate entre la vida y la muerte, ¿cierto? Un lugar donde la ciencia luchó contra la muerte, ¿cierto? Pero pues él quedó congelado en el tiempo. Y después de su abandono, muchos de los residentes que habían alrededor, muchos exploradores y muchos vigilantes que todavía habían por ahí por la zona, sí, decían que o contaban que en este hospital todavía se escuchaban como las camillas eran arrastradas o llevadas hacia sus pabellones. En el pabellón psiquiátrico todavía se podían evidenciar o escuchar gritos y que todavía se escuchaban pasos. Como porque lo atiendan a uno ya. Ahorita le están y reabriendo, ¿no? Un dato curioso es ese, ahorita bueno, este gobierno está haciendo lo posible para volver a abrir las puertas de este hospital, ya que ha sido más allá de un centro hospitalario, es un lugar histórico, ¿no? Y hace parte del patrimonio colombiano. Cierto. Y no se llama San Gene de Dios. No se llama San Gene de Dios, sí. Sí, total. Uno pasa en el Rosel por la décima y dice San Gene de Dios. Sí. Sí, pero el tema de la captación de energías en centros médicos es brutal, porque pues ahí la muerte es llega a vivir. El diario vivir en los hospitales es la muerte. Así como todos los días nace gente, muere gente, y hay gente que muere de formas muy crueles, muy dolorosas, y todo eso lo absorbe, esa energía la absorbe el edificio, y a veces pasa que son como portales interdimensionales, y por eso es que se sienten como si todavía estuviera vivo, aunque no está. Entonces es un tema bastante complejo. Y que hay gente muy sensible para estos temas, ¿no? Hay gente que de por Dios siente cosas que uno no ve, pero quién sabe. Pero siente, ellos están ahí. Hay gente que hace lo contrario, ¿no? O sea, que sienten pero niegan. Sí, también es otro síntoma, ¿no? La negación. Sí, pero es que mientras tú te digas a ti mismo que nada está pasando, el cuerpo está tranquilo. No es algo que... Y esa sombra naranja que se ve allá, que es como que no pasa nada. Si cierro los ojos no existe, si cierro los ojos no existe.
Bueno, entonces nada, los invitamos a que pongan a hacer su aguapanela y sigan con estas historias que están muy interesantes. Laurilla, ¿cómo vas? ¿Qué historias nos tienes el día de hoy? Así como hay historias que quedan y energías que trascienden en el tiempo, también hay situaciones que marcan hitos históricos. A partir de estas situaciones hay un cambio estructural en todo el espacio y pues hoy les vengo a hablar de esos temas yo. Ya que estamos en épocas electorales, el otro fin de semana tenemos votaciones. No van a votar. Voten por el que quieran, por el que sea de la perra, pero voten, hay que votar. Esperemos que ejerza su derecho al voto. Sí, se va a subir antes de las votaciones. Entonces sí, yo vengo con hitos históricos políticos que han sido trascendentales en Bogotá. Inicialmente vamos a hablar de Simón Bolívar, el conquistador, el libertador. Libertador. En fin. Hermano bolivariano. Entonces, un hito importante en la historia de Bogotá fue el día del intento del magnicidio de Simón Bolívar, aquel 25 de septiembre de 1828, en pleno centro de Bogotá. En pleno centro de Bogotá se orquesta sobre las 10 de la noche un atentado contra Simón Bolívar por detractores civiles y militares que entran pues a su casa, empiezan a matar guardias, pero pues Manuelita Sáenz, como siempre las mujeres siempre alertan, se dio cuenta de la acción antes de que llegaran a la habitación. Le dice a Simón Bolívar que se vuele por la ventana de atrás. El man se vuela, dura varias horas escondido por ahí junto a un río, debajo de un puente, hasta que a los manes pues los atrapan, y entre esos está pues Francisco de Paula Santander, ¿sí? Entonces todo esto se orquesta a partir de que ese mismo año se llevó a cabo la conferencia de Ocaña, la convención de Ocaña, perdón, y a partir de ahí Simón Bolívar empezó a tener comportamientos dictatoriales. Pues ya el dictador, sí, ya, sabes, la sed de poder corrompe. Entonces, ¿qué pasa? Pues su bancada, la gente con la que estaba gobernando, pues estaba inconforme porque estaba traicionando sus principios y con los ideales con los que se fundó pues el movimiento político que ellos manejaban. Entonces ellos eran republicanos y pues el tema de la dictadura iba en contra de esos principios republicanos. Entonces se orquesta este golpe de estado, se hace el intento del magnicidio, fracasan, a la mayoría de los participantes se les ejecuta, pero a Francisco de Paula Santander no, a él se le exilia. Entonces, a partir de lo desinstalaron. Sí, fuera de acá. Entonces, a partir de eso, se crean varias teorías conspirativas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que 2 años después cae el gobierno de Simón Bolívar, él muere ese mismo año, como un fracaso político en ese momento, o sea, todo su poder y toda su fama se fue al piso por sus malas decisiones en cuanto a su gobierno. Cae su gobierno, muere él y pues se crean como estas teorías de conspiración. Inicialmente se dice que pues Francisco de Paula Santander tenía pues participación o era coautor intelectual también del golpe de estado, pero nunca hubieron pruebas, o sea, nunca se supo. Entonces, esa. Hay otra que dice que es un autoatentado, que era un autoatentado por parte de Simón Bolívar para poder justificar sus acciones dictatoriales y poder iniciar una aniquilación de esos detractores de su gobierno con justificación. Está en contra y me intentaron matar, pues los bajo. Entonces no se sabe. Sí, no se sabe cuál fue. No sé, hay personas que dicen que Francisco de Paula Santander no sabía nada, simplemente le dijeron, hey, hay que ir a derrocar al maníaco porque hay copitas. Vamos. O cuando nos decíamos a jugar fútbol, sí. Vamos. Sí, total. Vamos a escuchar el podcast de Aguapanelas. Vamos a guapanerear un rato. Y ya pues la última es que dentro de su mismo partido pues ya había mucha inconformidad por las decisiones erróneas que él estaba tomando bajo su concepto, ¿no? Porque pues no estábamos en ese momento
No sabemos exactamente cómo estaba la situación, pero para ellos era erróneo lo que él estaba haciendo, además de que se sentían traicionados. Por eso se orquesta este golpe de Estado, aunque no se sabe por qué, solo que fracasaron en el intento. Y hechos que marcan la historia. Claro que sí, ¿dónde fue? En Bogotá, en el centro de Bogotá, pero no recuerdo el nombre de la casa. En la Quinta de Bolívar. En la Quinta de Bolívar. Esos lugares donde tenemos se cuentan las historias. Y de esta forma, pues podemos construir más. Acuérdense, aguapaneleando. Bueno, Jaritoli, pues no sé, yo tenía por ahí entendido que nos tenías un dato sobre algo, sobre algún restaurante, algo así que me hayas contado en algún momento. Que los iba a invitar a comer comida italiana en los 80s. ¿Vamos en el tiempo? Claro, vamos en el tiempo. ¿Y qué tal es la comida italiana? Pues a mí me gusta más la comida colombiana. Eso que me va a decir. De la Sierra de una changua. A mí sirven una agua panela. Brindemos con agua panela. Saludcita de la buena. Me robaron mi dato. Perdón. Yo lo repongo. No, imagínense ustedes estar comiendo comida italiana en Chapinero, en Bogotá, en la época de 1980. Ok. Sí, entonces está como todo este estallido social. Ya hace 40 y pico de años. Imagínense que ustedes son un artista, una chica y un padre. ¿Qué harían ustedes en ese restaurante? Pues comer. Pues comer, claro. Pero imagínense que... Yo estaría dando la palabra. Usted sería el padre. Entrégate al Señor. Como el padre de... Esto sí es de gangsta. De gánster. Yo sería el cura negro que aparece en la película de Scary. Sí. ¿Dónde está el fantasma? Sí, por eso. Está loca. Esta historia pues es una invitación también a que miremos dónde está escrita la historia. ¿Cómo hacemos para que no solamente sea una tradición oral, sino que también sea escrita? Muchos escritores se han puesto en la tarea como tal de, a través de sus libros, a través de todo esto, ir contando historias de Bogotá. En el día de hoy vamos a hablar sobre Mario Mendoza. Excelente escritor. Amo sus libros, Satanás, de mis favoritos. Justamente vamos a hablar de Satanás, un libro inspirado en una historia que tiene que ver con salud mental. Con algo que de pronto nos atañe a nosotros, pero no tenemos tan en cuenta. Campo Elías Delgado era un excombatiente como tal de la guerra de Vietnam. ¿Qué sucede con muchos de estos soldados? Generan un síndrome de estrés postraumático. Cierto. Aunque él era pues soldado militar, se dedicaba a ser profesor universitario de inglés. Lo que sucede con este personaje, y nos lo relata el libro, es que un día se despierta y pues desfallece a muchas personas, incluyendo a su estudiante, a su madre y a los otros personajes de nuestro libro, que ellos están en un restaurante que se llamaba Poset, un lugar real que sí existió en la ciudad de Bogotá. Y la masacre fue real. Exactamente, la masacre de Poseto. Imagínense ustedes comiendo, así como hablábamos, el padre da la palabra, pero llega un personaje, pide un plato de comida y antes de que él empiece a comérselo, pues hace una descarga hacia todas las personas. ¿Sí? Entonces es muy importante este suceso porque el rapagazo. A este perpetrador pues lo batieron en el mismo lugar del sitio, pero fíjense que no fue ni por plata ni por algún mando, pero fue un hecho real. ¿Quién sabe qué pasaría por la cabeza de este sujeto, cierto? Nosotros como seres humanos muchas veces nos sentimos frustrados. No justifico, nunca voy a justificar el hecho del genocidio o el hecho de desquitar, de suscribir a otra persona simplemente por, digamos, un malestar psiquiátrico, podríamos decirlo, o sin saber si sea algo psiquiátrico, si sea algo simplemente
digamos, un deseo, porque pues hay muchos tipos de pensamientos, ¿no? Y no sabemos qué pasó realmente con o qué pasaba realmente en ese momento por la cabeza de nuestro perpetrador. Igual hay que tener en cuenta que él ya estaba teniendo episodios de esquizoides, ¿no? O sea, él ya tenía visiones, él ya escuchaba voces. Es que este tema del estrés postraumático es brutal. Y más de la guerra. Total. Es muy fuerte porque el hecho de que no obstante que estuvieron en peligro, arriesgando su vida en Vietnam, que ni siquiera era por patria propia, sino por patria ajena. ¿Sí? Cierto. El hecho de ver a sus amigos morir, digamos, ahí, yo he escuchado historias de militares de acá que se salvaron de un atentado de la guerrilla por esconderse debajo de su mejor amigo muerto, por ejemplo, que le pasó a mi tío. Sí, entonces esos generan traumas, o sea, las pesadillas, si no se trata con un especialista, es peor porque se despiertan estos trastornos esquizofrénicos y otras cosas que vienen de este tema del estrés postraumático y es bastante complejo. Muy fuerte. Sí, pero si son fanáticos de los libros, pues pueden ir a visitar este lugar. Obviamente pues ya no funciona como el restaurante Foseto. Porque, sería muy fuerte. Después de este toma suceso. Tu jugo de morada. Me salió la Betty que lleva adentro. Me hizo acordar alguna vez. Yo fui a un conversatorio en la biblioteca del Tunal, ahí en el parque. Y era una vaina gótica, toda pues así, darse. Y dijeron, no, ¿qué? Que era un juguito como de mora casualmente, servido en una copita y pues todos iban así muy góticos, se veía como si fuera así una escena de esas vampirescas. Era jugo de mora. La gente así. Bueno, si quieren visitar este lugar, Poseto está ubicado en la carrera séptima número 6124 en la localidad de Chapinero. Cierto. Entonces, si van, tómense una fotico y nos las envían. Muy cierto, interesante. Sí. Lugares que han sufrido eventos bastante catastróficos. Lugares que cuentan historias. Total. Y hablando de lugares que cuentan historias, también hay lugares que relatan de alguna u otra manera el arte, ¿cierto? Entonces, les traigo otro dato de otro lugar que también ha sido muy importante para nosotros los bogotanos, y no solo para Bogotá, sino a nivel Colombia e internacionalmente. Y esta vez hablamos de un teatro. Porque a las tablas, usted sí se subió a las tablas. Las tablas. En esta ocasión vamos a hablar del Teatro Colón. El Teatro Colón fue el epicentro de muchos eventos donde, digamos que muchos eventos importantes para Colombia, ¿cierto? Y no solamente eventos importantes para Colombia, sino que aquí también se subieron presidentes, han llegado artistas internacionales y muchos, pero muchos actores y muchas actrices interpretando muchas de nuestras obras literarias, ¿cierto? Entonces salimos de los libros y lo traemos a un escenario, y en este caso vamos a hablar específicamente de una historia de una chica que era una actriz, precisamente se presentaba aquí en el Teatro Colón, y ella muere muy joven en el escenario, y cuenta la historia es que ella realmente no aceptó su muerte y nunca se marchó. Entonces ella todavía aparece en el escenario después de alguna obra, o cuando no hay ninguna obra o no hay ningún show en el teatro, se escuchan sus pasos danzando en el escenario, se escuchan aplausos, inclusive en los palcos vacíos. Okay. Y ella es la propia evidencia de que el arte nunca muere. Cierto. Literal no murió.
Lo que pasa es que dicen los expertos de de este tema que cuando una persona muere de una forma inesperada o de una forma muy violenta, el alma no trasciende. Entonces ahí es donde se quedan en estos sitios y hasta que no cumplan como esa misión que sienten que no cumplieron, no pueden trascender. Entonces es que es un tema bastante complejo. También tenemos la otra versión el otro lado de esa misma historia, que es el hecho de no dejar partir a las personas, de aferrarlas a este plano terrenal, ¿no? Muy importante Sí. siempre escucharnos y empezar a superar estos. Tener en cuenta y ser muy conscientes de que todo es un ciclo, ¿no? Y todo es rotativo. O sea, así como vinimos, nos vamos. Total. Y todo tiene un principio y un final. Como la agua panela. Sí, no, memento mori. Uno tiene que tener conciencia de la muerte siempre, porque nadie nos garantiza que el otro día vamos a amanecer. Usted se acuesta y no sabe si amanece. Exacto. Entonces disfrutemos cada segundo, tomémonos nuestra agua panela y sigamos escuchando los podcasts de Agua Paneleando. Sí, y hablando de muertes inesperadas, de muertes violentas, hubo una muerte, la muerte, que marcó la política de este país. La muerticización. Data de un 9 de abril de 1948. Centro de Bogotá, edificio Agustín Núñez. Estaba el señor Jorge Eliezer Gaitán en su oficina. Paralelo a eso se estaba celebrando una convención internacional acá en Bogotá, donde habían mandatarios de todo el continente, incluido un joven Fidel Castro, presentes. Esta convención fue muy importante porque ahí nace lo que hoy conocemos como la OEA, la Organización de Estados Americanos. Sí. Entonces, pues, estaba como todo este evento político en vivo. Estaban, pues, Bogotá en ese momento era la capital política más importante del continente. Y pues estaba el señor Jorge Eliezer Gaitán en su oficina. Sale de su oficina y se encuentra con el señor Juan Roa Sierra, quien fue su perpetrador. Datos exactos. Fue su perpetrador, se acerca a él, le propina 3 impactos que lo suscriben de la vida, queda herido de gravedad y al llevarlo al hospital central fallece. ¿Qué pasa con la muerte de ese señor? Jorge Eliezer Gaitán en ese momento era el candidato más importante de la política porque fue uno de los primeros que pues alzó la voz en contra de muchas injusticias en el área rural, a favor de los campesinos, a favor de los obreros. Él era un político de izquierda, entonces nosotros hasta este año, hasta este gobierno, tuvimos un gobierno de izquierda porque siempre hemos sido gobernados por políticas de derecha. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que muere Jorge Eliezer Gaitán, se lleva la información por toda la ciudad como pólvora. En cuestión de minutos, la gente se alza en armas y hay un estallido social muy, muy fuerte. A ese señor Juan Roa lo atrapan, lo matan a golpes, lo suscriben en una linchada muy, muy brutal y aparte lo arrastran por toda la séptima hasta el edificio presidencial. Ahí en la séptima con Jiménez. La séptima con Jiménez. Llevan a este señor, lo desuscriben de la vida de una forma demasiado violenta. Adicional a eso, pues hubieron incendios en edificios gubernamentales muy importantes, hubieron saqueos. En unas aproximadas 4 o 6 horas hubieron un registro de 6.000 a 3.000 bajas ciudadanas por la locura que hubo, pues por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, porque él era el político con más posibilidades de ganar las elecciones presidenciales que se iban a llevar 2 años después, 1950. Entonces fue una locura y a partir de ahí pues cambia completamente la política, pasan muchas cosas en el llamado Bogotazo y adicional a eso pues salen varias teorías conspiranoicas. ¿Por qué? Porque las 2 personas a las que se involucraba este magnicidio o este
evento fallecieron en los hechos. No se supo qué pasó, no se supo el señor por qué lo hizo. Hay muchas teorías, ¿por qué? Porque el señor no tenía una educación militar, el tipo no tenía conocimiento en armas, estrategias militares, nada, era un civil común y corriente. Entonces dicen, ¿cómo es posible que se haya acercado tanto a una de las personas más protegidas de la época en cuanto a nivel de, pues, de escoltas? Entonces, pues, está la teoría de que el man no lo hizo solo, o sea, que había alguien detrás de esto. Otra de las teorías también es que los conservadores, porque tengamos en cuenta que Jorge Eliezer Gaitán era el Partido Liberal, en esa época liberales y conservadores estaban ahí en su guerra política bastante fuerte. Si quieren darse idea de más o menos el ambiente político de la época, le hace 100 años de soledad. Le hace 100 años de soledad, excelente libro. Excelente libro que cuenta desde otra perspectiva de una hechos forma históricos de esa realidad fantástica que vivimos en este hermoso país que es Colombia. Entonces, después de eso también dice que todo era confabulado, que eso ya estaba planeado, porque fue en cuestión de minutos que la gente se armó, como si estuvieran esperando que eso pasara. Entonces dicen, pero ¿cómo es posible que la gente se hubiera armado tan rápido? Adicional de que los edificios que incendiaron eran edificios estratégicos, o sea, no fue al azar o cualquier edificio, sino fueron edificios estratégicos, hubieron muchas bajas, más que todo bajas de izquierda, entonces o sea, fue una vaina brutal. También está que, como les decía, había una convención internacional, se habla de la CIA, de que la CIA estuvo involucrada porque Jorge Eliezer Gaitán abiertamente había hecho ya varios discursos antiimperialistas yanquis, él estaba en contra de la política norteamericana, perdón. Entonces para ellos no les convenía que él ganara. Y el man iba fijo, o sea, el man iba pleno a ganar. Entonces no les convenía de ninguna forma que ganara. Entonces hay muchas razones, muchas causales, pero nunca se supo. Entonces, dos situaciones de las que nadie sabe el por qué, pero que fueron supremamente importantes para la historia política del país. Y pues ahorita que estamos en estas épocas de votaciones es importante tener en cuenta esto. Gracias a Dios las cosas han ido cambiando poco a poco, ¿no? O sea, ya los encuentros políticos no son tan violentos en cuanto a la agresión física, ¿no? Ahorita todo es más verbal y funar a la gente públicamente por redes sociales. Uy, aunque no falta, ¿no? Por lo menos este señor congresista de cuyo nombre no quiero acordarme el pistolerito. Sí, en Cali, o el querido bateador en Antioquia. Sí, también, sí. Son, o extremistas, yo creo, el bateador de Bogotá, porque también acá tuvimos un bateador anti-mamertos, como dicen ellos. Y para que no se pierdan en los cerros orientales de Bogotá, los invitamos a que vayan a estos lugares, a que los visiten, a que tengan en cuenta que no solamente es ir a una estructura nueva o es el nuevo restaurante, ¿sí? Sino que son lugares con historia. Cierto. Conozcamos un poquito más de nuestro territorio y hablando de conocer más de nuestro territorio, Jarito, ¿cuál es nuestro artista recomendado de la semana? Nuestro artista recomendado, la canción de la semana, pues hemos venido hablando de historias. Muy importante, muy conocido en Colombia, de el Titán Kraken, se llama Todo hombre es una historia. Entonces también ahí nos relata de una forma pues muy rockera, muy agradable de escuchar, pues así no sean rockeros, yo creo que podrían escuchar esa canción. No, es que Kraken es patrimonio nacional. Igualmente, pues la invitación es a culturizarnos en cuanto al arte, no solamente la música o la literatura, sino en cuanto al arte como tal. Y Miguel, ¿me recuerdas el nombre del vocalista? De Kraken. ¿Le recuerdo el nombre de Miguel? el vocalista, el nombre completo. Kim Ramírez, el Titán. Hace poco estaban en homenajes a Kraken por el aniversario de su fallecimiento. De su partida, sí. Sí. Entonces, pues en esta canción nos relata cómo una persona sale, empieza pues a tomar su rumbo y no vuelve hasta que ya no lo cumplió. Entonces habla de que
lo miraban mal, de que tenía el pelo largo, entonces pues muy interesante que vayan y la miren. Y nada, pues, en conclusión de este podcast, de este bello podcast, pues para mí la conclusión es, no necesitamos ir tan lejos, o sea, no necesitamos ir a ver una película hollywoodense donde llega el soldado, super soldado, a Vietnam o a algún lugar a hacer la guerra. Sí. No necesitamos historias como Drácula, como, no sé, Frankenstein, porque en Colombia hay esas mismas historias. Cierto. Entonces, nada, en conclusión, miremos más hacia adentro, miremos todas las historias, miremos todas las personas que están haciendo cosas reales, porque son muy importantes también y construyen nuestro territorio. Total. Conclusión, querido mío. Mi conclusión y pues mi mensaje en este podcast es la invitación más que todo a hacer más cultura, a hacer más personas, a respetarnos como tal y a respetar nuestro territorio. Y comenzamos también como con el simple hecho de decir yo no boto la basura en la calle, es respetar mi territorio. Total, por favor. Me encontré una bolsa en la calle y en vez de patearla la recojo y la dejo en el lugar donde debería ir la basura. Hace un cambio, un pequeño cambio, ¿cierto? Y sí, poco a poquito menos va a ser más, mucho total. Más. No, y no solo el pensar en nosotros, sino pues en la consecuencia de los que habitan y no pueden hablar. Los animalitos de la calle son los que más sufren con todo este tema de las basuras. Entonces, nada. En conclusión, mi conclusión, amores míos, volvimos. Volvimos para quedarnos después de un largo receso. Fue un receso con el que no contábamos, de cosas que altas y bajas que pasaron, de las que no les vamos a contar nunca, no se van a enterar, pero pasaron 20.000 cosas. Están pasando cosas hermosas ahorita, estamos activos en temas muy importantes de los que les vamos a venir hablando. Vamos a ir dándole pisticas por ahí en los podcasts y demás videos sobre estos temas que vamos a profundizar en unas actividades más adelante, después de formalizar bien la situación. Entonces nada, muchachos, muchachas, amigos, amigas, ellas, ellos, todo aquel que esté viendo este podcast, escuchándolo, gracias por escucharnos nuevamente, por estar ahí, por ayudarnos, por apoyarnos, por aguantarnos nuestras ausencias prolongadas. Venimos para quedarnos, venimos con más fuerza, venimos con muchas actividades, eventos en lo posible, muchos podcasts, muchos videos pendientes de las redes, y nada, aquí estamos para escucharlos y gracias por escucharnos. Arte sin discriminación, amor a todo lo que a nuestra historia. Nosotros somos personas muy de amar la historia y de los momentos, así que gracias y nos veremos, nos estamos viendo. Recuerden, nosotros somos el colectivo Agua Panela y antes de todo, y esperamos que hayan disfrutado su Agua Panela, nos vemos en nuestra próxima Agua Panela. Nos vemos en nuestra próxima Agua Panela. Por fin. Volvimos para quedarnos y nos vamos ya.